Hola, buenos días para los que estén en las Américas y buenas tardes para los que nos escuchen desde Europa. Mi nombre es Jonathan López y hoy voy a ser voy a ser el que lleve este webinar de Times Higher Education sobre cómo facilitar la educación de habilidades en América Latina con innovación en enseñanza y aprendizaje. Tenemos 4 invitados que obviamente nos van a contar sus experiencias de los últimos 15 meses que han sido extraordinarios para todo el mundo y los retos que han encontrado para enseñar a sus alumnos durante la pandemia, los positivos que han encontrado y los negativos, lo que no ha funcionado en estos tiempos de aprendizaje virtual y remoto. Tenemos con nosotros a José Falomir, presidente de la Universidad Regional del Norte en México. Bienvenido. Tenemos a Alfonso Reyes, el rector de la Universidad de Ibagué en Colombia. Y tenemos a Noemí Valencia de Trainer, que es la directora de aprendizaje de Notion. También con nosotros tenemos a Nicole Amaral, que es la asesora de transformación de habilidades para Coursera, que es con quien Times Higher Education ha organizado este webinar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y voy a empezar preguntándole al rector de la Universidad de Ibagué en Colombia cómo han sido los últimos 15 meses. En marzo de 2020 todo el mundo llega a una pandemia, todo el mundo se tiene que ir a su casa. ¿Cómo se organizó la universidad y cómo han sido los últimos 15 meses? Alfonso. Pues buenos días a Jonathan, saludo especial también a Nicole, a Noemí, José y a quienes nos escuchan. Gracias por esta invitación. Pues yo creo que como le ha sucedido al mundo entero, el impacto fue gigantesco en todas las dimensiones de la vida. Y en particular en la vida universitaria fue algo, por supuesto, no esperado. El que de un momento a otro, en el caso de Colombia, en máximo 2 semanas, todas las universidades pasaran su formación de un esquema presencial, que ocurre en el 99% de las universidades en Colombia, a una modalidad remota. Y esto fue un impacto muy grande, no solo para los profesores, que en su gran mayoría no estaban preparados de cómo hacerlo, pero sobre todo para los estudiantes, porque tampoco estaban preparados, pero sobre todo en el caso de Colombia en particular, y creo que algunos otros países en América Latina, no tenían los medios ni los recursos tecnológicos para que una modalidad virtual funcionara. En Colombia la conexión a Internet, sobre todo en los pequeños municipios y en la ruralidad, es muy pobre. E incluso en las ciudades, cuando existe conexión a Internet, la banda ancha no es muy grande. Por lo tanto, la conexión se cae con frecuencia. Y estos son los obstáculos más importantes, porque no solo hay que llegar con una formación siguiendo metodologías para las cuales no había una suficiente preparación, sino había una barrera tecnológica muy grande. La pandemia, en el fondo, hizo mucho más específicas las grandes desigualdades de la población colombiana al acceso de recursos. Ese tal vez ha sido el reto más importante. Probablemente a lo largo de este conversatorio vamos a ir ahondando. Claro, le quería preguntar, o sea, en estos 15 meses, ¿se han resuelto algunos de esos problemas o la verdad es que los estudiantes y el personal de la universidad han seguido teniendo los mismos problemas? La Universidad de Ibagué tenía, digamos, algunas ventajas, porque hace 10 años tomamos 2 decisiones que, pensadas por otra razón, resultaban ser preparatorias para lo que ocurrió. Hace 10 años hicimos 2 cosas. Primero, creamos una unidad interna para empezar a formar a los profesores en el uso de tecnología en el aula de clase. Y llevamos 10 años formándolos. O sea que cuando empezó la pandemia, el 70% estaba preparado. Y lo segundo es que nuestros estudiantes son de bajos recursos económicos, de estratos 1, 2 y 3. Entonces decidimos 10 años atrás entregarles gratuitamente un computador personal a todos los que ingresaban a la universidad. La única condición era que tenían que estar 3 semestres. Si se retiraban antes, nos devolvían el computador. La mayoría se quedaban. Por lo tanto, después de 10 años, todos los estudiantes tenían computador. Entonces, cuando pasa la pandemia,
El 70% de nuestros profesores están preparados y casi el 100% de los estudiantes tienen computador. ¿Qué problemas tuvimos? Había algunos jóvenes que no habían reclamado su computador, entonces se los mandamos a su casa. Y había bastantes que no tenían problemas de conexión. Entonces compramos los kits de conexión y se los donamos. Eso fue la manera en que nos hicimos cargo de esas dos barreras al comienzo de la pandemia. Fascinante. Gracias. Volveremos además a los kits y a cómo se conectan esos ordenadores. Volveremos a eso. Pero quiero dar paso a José Falomir, el presidente de la Universidad Regional del Norte, perdón, en México, que también es el presidente del Arca Educación Universidad Digital. José, ¿cómo han sido los últimos 15 meses en su centro? Mira, nosotros tuvimos la ventaja de que nacimos digitales. Nosotros hace 6 años ya empezamos la aventura digital y la verdad es que hicimos énfasis hemos hecho énfasis en 3 áreas fundamentales. Esta parte lo que nos ha permitido navegar de manera, digamos, adecuada, ¿no?, en estos tiempos, y la verdad pues nos ha dado hasta cierto impulso. También hemos ayudado a algunas otras universidades a este tránsito, ¿sí?, de la parte presencial a la parte mixta, a la parte virtual. Fundamentalmente nosotros nos hemos concentrado en 3 áreas fundamentales para hacer que esto sucediera. La primera es el diseño instruccional, ¿sí? Hemos sido muy cuidadosos en tener un diseño instruccional adecuado a los medios digitales, digamos que con precisión milimétrica, para que el estudiante pueda saber perfectamente qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué tiene que entregar, cuándo lo tiene que entregar. Ese es un área que hemos cuidado muchísimo y nos ha dado unos resultados muy buenos. La segunda parte ha sido la parte de pues, ¿no?, utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para la educación, ¿sí? La educación en línea puede ser cuando subes nada más el Zoom, ¿cómo se llama? O los maestros los subes al Zoom y a los alumnos, se puede volver muy tediosa y sumamente frustrante. Entonces hay que utilizar muchas herramientas que te permitan la interactividad entre el maestro y el alumno. Entonces nosotros también tenemos mucho cuidado en desarrollar o adquirir herramientas que nos permitieran esa interacción continua entre el maestro y el alumno. Y tercero, la otra área que también hemos cuidado mucho es la parte de la experiencia del usuario. Somos muy cuidadosos de la experiencia del usuario en los medios digitales, porque pues ahí puede haber una enorme frustración, aburrimiento y poca interacción. Entonces, digamos que a nosotros nos agarró bastante bien parados, sí, porque pues ya lo hacíamos desde hace 5 años y habíamos cuidado muy bien esas 3 áreas. De hecho, nos dedicamos a asistir a algunas universidades en este traslado, ¿sí?, de la necesidad de empezar a incorporarse a la virtualidad. Y de hecho, por último, pues nosotros lo que estamos haciendo ahorita, y si quieren después lo platicamos, es una integración de manera completa con Coursera, en términos de los cursos que estamos metiendo y poniendo dentro de nuestra propia currícula. ¿Sí? Estás en mute, Jonathan. El micrófono, Jonathan. Esto tenía que pasar y no será la única vez que me pase. Sí, no, decía que luego le daremos el paso a Nicole de Coursera para que nos cuente ella sobre esos cursos, pero antes quiero darle la palabra a Noemí, que nos dé esa visión también de los últimos 15 meses en cómo han sido en su trabajo y en Latinoamérica, en las universidades. Bueno, hola, ¿cómo están? Un gusto estar en este panel. Y al igual, yo te platicaría que al igual que sucedió con la Universidad Regional del Norte, nosotros también nacimos digitales. Nosotros, a diferencia de mis compañeros en el panel que están enfocados a la parte de universidad, nosotros nos enfocamos a lo que es K12. Entonces, nosotros trabajamos con los pequeñitos y pues se podrán imaginar que ahí uno visualiza los retos como mucho mayores en el momento de la pandemia, pero afortunadamente también estábamos muy bien preparados porque nuestra solución nace digital y estaban ya todos nuestros colegios, los colegios que utilizan la solución de Notion. Nosotros creamos ecosistemas de aprendizaje que apoyan y acompañan a las instituciones educativas para vivir esta transformación hacia un mundo blended, en donde se integra la tecnología a favor del aprendizaje.
Entonces, ellos ya estaban muy acostumbrados a tener estas dinámicas y a poder trabajar de manera, pues también trabajaban desde casa, trabajaban en el colegio, y cuando se hace el anuncio de que nos tenemos que ir todos a casa, que tiene que ser de manera remota, pues realmente lo pudimos hacer de una manera muy suave. La transición fue muy sencilla porque todos los usuarios, todos los miembros de las comunidades educativas tienen una tableta, tienen un iPad con ellos que les acompaña, y entonces ahí es como reciben el contenido, y mucho de ese contenido ya está cacheado. Entonces también ayudamos mucho al tema de conectividad, porque ya hay un precargado de los recursos y precargado de las actividades. Pero esto permitió que los maestros pudiesen hacer un acompañamiento de manera constante y muy puntual. Ahora bien, a pesar de que teníamos todos los elementos dados, sí hubo factores que se tuvieron que ajustar, porque como todo cambio, coincido que fue un cambio radical. Se tuvieron que hacer ajustes que tienen que ver con los horarios, con el cómo se ajustan las cargas de trabajo, porque no es lo mismo el vivirlo de manera presencial, en todos los temas de autogestión y empoderamiento personal, sobre todo de los alumnos, trabajando mucho con los pequeñitos, porque estas son competencias que se van formando y se van gestando desde que ellos son chiquitos, y la parte de ciudadanía digital, es decir, el cómo ellos podían ir haciendo la administración de sus tiempos y de las actividades que tenían que entregar, porque si bien sus docentes estuvieron acompañándolos, que nosotros les llamamos coaches, son coaches digitales también, que estuvieron acompañándolos y facilitando todo el proceso, pues había momentos en que ellos también tenían que hacer su propia administración. Pero en términos generales, la verdad es que también a nosotros nos dio un impulso, y ahora el apoyo de Coursera, y algo que nos tiene muy motivados, es que estamos cerrando el círculo, porque es una realidad que los docentes y los adultos, que nosotros llamamos los guardianes del aprendizaje, todos estos adultos que están alrededor de los pequeños, también necesitan evolucionar a la misma velocidad y con el mismo dinamismo que lo hacen los chicos, ¿no? Cosas que para ellos de pronto son naturales o son intuitivas, nosotros tenemos que aprenderlas y tenemos que intentar estar siempre 2 o 3 pasos por delante de ellos para hacer un buen acompañamiento. Entonces ahí es donde Coursera nos está ayudando muchísimo en esta alianza estratégica para la profesionalización de todas las personas que hacen el acompañamiento de este proceso de aprendizaje en los pequeños. Bueno, todos los panelistas mencionan Coursera. Nicole, ahora va usted. Me imagino que los últimos 15 meses a Coursera le ha ido bastante bien y ha estado bastante ocupado. Sí, en realidad ha aumentado muchísimo, ¿no?, la demanda por Coursera, especialmente Coursera for Campus, pero también trabajamos con gobiernos y con empresas. Y en todas esas áreas hemos visto un aumento increíble, ¿no?, de la demanda por educación en línea y formación en línea. Al principio, ¿no?, esto empezó como una respuesta para dar continuidad, ¿no?, a la educación, ¿no?, una respuesta de emergencia, y Coursera respondió también con algunas soluciones gratuitas para la respuesta a la pandemia y respuesta a la emergencia. Pero lo que hemos visto también es un cambio importante, ¿no?, y cómo las universidades y las instituciones de educación están repensando cómo utilizar una solución como Coursera, ¿no? Y nosotros en ese sentido somos socios, ¿no?, en este proceso, proveyendo los contenidos, pero también herramientas, una plataforma escalable para que las universidades puedan ser más innovadoras, ser más flexibles en la entrega de la educación y llegar a más estudiantes, ¿no?, o de una manera más efectiva. Y obviamente nosotros nos conocen por nuestro catálogo de cursos, pero también tenemos más de 7,000 en este momento, pero también estamos trabajando mucho en herramientas para que las instituciones puedan crear su propio contenido, crear sus propias evaluaciones, incorporar el aprendizaje práctico también y aplicado, y realmente repensar cómo utilizan la educación en línea o cómo crean soluciones híbridas también de educación. Entonces, para nosotros ha sido tanto un reto, ¿no?, porque hemos tenido que crecer nuestro equipo, hemos tenido que responder también de una manera muy rápida,
a todas las universidades y otros socios que llegaron a Coursera buscando apoyo en este periodo, pero también ahora estamos trabajando con ellos para repensar qué es la educación de aquí en adelante. Así que ha sido una experiencia muy interesante hasta ahora y yo sé que nuestros compañeros aquí o mis compañeros del panel van a dar muchos más ejemplos de cómo están repensando la educación en sus propias universidades. Nicole ha mencionado la palabra híbrida y es que eso es una de las buzzwords, ¿no? que ahora en la educación superior. La mayoría de los estudiantes en las encuestas que se les han hecho en los últimos 15 meses, los estudiantes quieren volver al campus. O sea, lo de toda una educación online, ellos no lo ven. No sé si las universidades, o sea, porque es verdad que, bueno, la universidad es experiencias, es conocer gente, es el aprendizaje y demás. ¿Cómo los dos rectores o quien quiera intervenir, cómo veis el futuro post-pandemia? Porque, bueno, me imagino que ahora seguís todos remotos, virtual, pero en algún momento habrá que esta pandemia se superará y las cosas volverán a una normalidad. ¿Cómo va a ser esa normalidad? Mira, yo creo que la experiencia de Ibagué va a ser diferente a la nuestra, pero déjame te platico un poco en qué estamos pensando nosotros. Nosotros estamos pensando y estamos conscientes de que el 50% de los jóvenes en Latinoamérica no tienen acceso a la educación formal. Punto, ¿eh? Entonces, eso es una gran tragedia en Latinoamérica. Entonces, nosotros estamos viendo la educación digital desde la perspectiva de que a ese 50% de alumnos o de gente que no tienen acceso, les podemos dar un servicio en tiempo y costo adecuado. La mayoría de esos muchachos no tienen la oportunidad, con el debido respeto, de ir al parque de diversiones que significa la universidad. Es una experiencia maravillosa, los que pudimos ir al campus, los que pudimos tener la vivencia y la convivencia. Pero el otro 50% de los muchachos en Latinoamérica no tienen esa posibilidad, porque tienen que trabajar. Entonces, nosotros estamos más bien enfocados, y eso es parte del propósito que tenemos, de a ese 50% de jóvenes poderles dar una educación de calidad, a un costo accesible, para que tengan un futuro y tengan, ¿no? Una capacidad de generar los recursos que requieren para sus familias de manera adecuada. Esa es la visión que nosotros tenemos. Seguramente el rector de Ibagué tiene la otra visión de la parte, ¿no? De esta parte híbrida y de la parte presencial. Por eso nosotros nos hemos dedicado exclusivamente a la parte virtual, porque tiene otro significado y le da la posibilidad a otro grupo de personas que hoy no tienen esas capacidades o esa posibilidad de accesar a las universidades. Las públicas no son suficientes y las privadas, por lo general en Latinoamérica, son muy caras para este grupo de gente. Micrófono. Micrófono. Creí que lo había pulsado y no lo pulsé. No, por si alguien no lo conoce, ¿la Universidad Regional del Norte es pública del todo o cómo? No, son privadas. Las dos instituciones que yo manejo son privadas. Sí. Pero son más, los costes no son tan altos como en otras, me imagino. $100 al mes. ¿Perdón? $100 al mes. Sí, vale. O sea, sí, la verdad es que el 50% de jóvenes en Latinoamérica no teniendo acceso a la educación formal, eso además impide que crezca la productividad y demás, y es uno de los problemas de Latinoamérica. Es igual ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve Alfonso desde Colombia? Pues mire, Jonathan, en estos 15 meses, su pregunta anterior, en la universidad hemos hecho encuestas a profesores y estudiantes como para medir la temperatura y sobre todo la emocionalidad de la gente a lo largo de este periodo de pandemia. Yo podría resumir ese cambio de emocionalidad como en 5 momentos. El primero fue de sorpresa, cuando de un momento a otro pasamos de presencial a virtual. El segundo fue de esperanza, que fue cuando arrancó el segundo semestre del año pasado. Esperanza porque los jóvenes y los profesores pensaban que ya habían esperado suficiente y en poco tiempo todo se iba a acabar. Con esa sensación arrancaron el segundo semestre, aceptando la virtualidad. La primera vez le tocó, estaban obligados. Y luego, en este semestre que terminó, el primero de este año, lo que notamos fue resignación. Los jóvenes ya dijeron, no, esto va para mucho tiempo. Luego nos tocó tomar las clases virtualmente
los profesores también. Entonces cambia la emocionalidad. Y ahora estamos como en una euforia. Cuando yo anuncié hace 3 semanas que volvíamos al campus a partir de agosto, la euforia fue completa. Entusiasmo generalizado en profesores, estudiantes y administrativos. Y esto es muy importante con respecto a lo que tiene que ver con virtualidad y presencialidad. Porque como decía Jonathan ahora, el cansancio de lo virtual llegó a un tope. Nuestros estudiantes, en América Latina en particular, necesitan del contacto, necesitan de estar presencialmente con sus colegas, necesitan espacios para reunirse, para conversar, para tocarse. Eso es parte esencial en su vida misma, es parte de nuestra cultura y tal vez es lo que más nos ha golpeado a América Latina. Y tal vez es lo que explica, por ejemplo, que Colombia en este momento es el tercer país en el mundo de contagios, porque la gente simplemente ya no aguanta y tiene que estar en contacto con otros. El Deportes Tolima, que es el equipo de nuestro departamento, ganó el campeonato de fútbol nacional el domingo pasado y fue una revolución interna. Se olvidaron todas las medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera. Pues la presencialidad es fundamental en la educación, por lo menos para América Latina, a mi juicio. Pero por otro lado, como decía José hace un momento, uno de los retos grandes de nosotros en América Latina en la educación superior es el acceso. Pero ¿cómo ofrecer educación superior a gente de bajos recursos económicos que probablemente no tenga suficientes medios de transporte, pero que no sea completamente virtual, sino que haga una combinación? Y esa es la idea del blended, de lo mixto, de lo híbrido. Es lograr armonizar esos dos esquemas de formación. Y le cuento un ejemplo concreto que nosotros hemos venido desarrollando. A nosotros nos interesa como universidad, que estamos en la capital del departamento, llegar a la mayoría de jóvenes que están en los municipios. En los municipios, que son 47, solo 20 de 100 jóvenes que terminan bachillerato logran ingresar a educación superior. Luego el 80% no tiene una vida promisoria. ¿Cómo llegar a ellos? Entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros en nuestro currículo tradicional de la universidad, el último semestre de todos nuestros estudiantes lo llamamos un semestre de paz y región. Y se llama así porque durante ese semestre todos los estudiantes de la universidad que están ahí se tienen que ir de la universidad y viven durante un semestre en grupos en un municipio, viven allá. Y como grupos de diferentes disciplinas apoyan al municipio en impulsar su desarrollo. O sea que todos los semestres tenemos 500 estudiantes repartidos en el departamento. Entonces vamos a empezar, de hecho empezamos ya un piloto, a ofrecer virtualmente los primeros semestres, los 2 primeros años en los municipios. Como hay pocos computadores, tenemos un convenio con los colegios públicos locales que sí tienen computadores y buena conexión. Y durante las noches, que están desocupados los colegios, ahí llegan los estudiantes. Pero cuando llegan también los estudiantes de paz y región, que son estudiantes ya de últimos semestres y sirven de coach, de monitores, y acompañan a los jóvenes en el proceso más emocional de cómo impulsarlos en su proceso de formación. De esa manera uno logra hacer esta armonización. En síntesis, yo creo que es muy importante no solo en esta época una innovación tecnológica, sino una innovación social, para que esa combinación entre lo presencial y lo virtual no se rompa. Llegar a estos jóvenes de municipios de bajos recursos económicos con una educación netamente virtual, por lo menos en el caso de Colombia, no es prudente. En la innovación tecnológica, diría usted, Alfonso, que en los últimos 15 meses se ha mejorado muchísimo en las aplicaciones y programas que hay, pero la innovación social aún está por descubrir, ¿no? Y el ejemplo que estoy mencionando es un caso de cómo hacerlo, porque de esa manera llegamos con educación que es híbrida a un número muy amplio de estudiantes de bajos recursos económicos que están en los municipios. La información les llega directamente por internet, pero presencialmente tienen jóvenes que son cercanos a ellos por la edad que los acompañan en su proceso de aprendizaje. Sobre todo al comienzo, esto es fundamental. Sí, sí.
Luego les voy a preguntar por los gobiernos y el papel que pueden jugar en Latinoamérica para mejorar el acceso a la universidad y demás. Pero antes quiero preguntarle a Nicole, por este tema me interesa mucho lo de, o sea, hace 15 meses nos mandaron a todos para casa con los programas que teníamos, pero me imagino que en los últimos 15 meses empresas como Coursera y en fin, empresas que venden softwares y programas y demás, han mejorado muchísimo. ¿Cómo ha sido eso? Sí, claro, o sea, concuerdo completamente con lo que los otros panelistas han dicho, ¿no? Yo creo que la educación en línea o híbrida es ofrecer opciones, ¿no? Ofrecer más entradas a la educación que antes teníamos. Entonces, hay muchas maneras muy creativas, muy innovadoras para incorporar estas herramientas que tenemos a la educación, ¿no? A diferentes niveles. En la educación superior, ¿no? Hemos visto por ejemplo, muchos casos de uso distintos. Voy a empezar por ahí, después respondo específicamente a tu pregunta sobre herramientas, ¿no? Pero para darte unos ejemplos, hemos visto, o sea, formación continua para los profesores, ¿no? Mismos, que ellos, como mencionó Noemí, necesitan también esta formación para mantenerse relevantes también, para poder enseñar lo que son las habilidades que están demandándose en el mercado laboral. Hemos visto también ejemplos, por ejemplo, de ofrecer un programa, lo que llamamos un honors program, un programa de honor, ¿no? Como con distinción. Y ahí muchos estudiantes no tienen la oportunidad de hacerlo porque les toca trabajar o tienen otros compromisos que tienen que hacer. Entonces les ofrece una oportunidad de tomar un curso en línea, ¿no? Por su tiempo, en su tiempo, para poder ofrecer esta oportunidad adicional que no tenían, ¿no? Por sus diferentes compromisos de tiempo. Y hemos visto también un caso muy importante que es incorporar diferentes habilidades o herramientas, cursos a la malla curricular que antes las universidades no tenían la opción por la falta de profesorado que tenían para enseñarlos, que tenían, por ejemplo, porque les cuesta mucho desarrollar un curso desde cero para una tecnología o una área que está cambiando rápidamente con el ritmo de la tecnología, ¿no? Entonces les ofrece más agilidad. Y en la entrega de la educación, ¿no? Hemos visto muchas diferentes innovaciones, muchas versiones de híbrido en Coursera. Y por eso nosotros también estamos trabajando para desarrollar diferentes herramientas que apoyen en eso, en ese proceso, en esas diferentes innovaciones. Por ejemplo, tenemos nuestros que se llaman proyectos guiados y laboratorios de Coursera que ofrecen la oportunidad de escalar el aprendizaje aplicado, ¿no? En línea también o a través de la virtualidad. Eso no significa que necesariamente se tiene que hacer 100% en línea sin el acompañamiento de un profesor. Se puede juntar las dos cosas, pero ese es el tipo de herramienta que estamos desarrollando para facilitar esta innovación y esta hibridación de la educación. También, obviamente, nosotros ofrecemos todo nuestro contenido y la plataforma se puede descargar, ¿no? Y se puede hacer sin una conexión a Internet, y cuando uno tiene conexión a Internet, sincronizar. Eso es otra manera en que estamos tratando de apoyar a través de diferentes herramientas o soluciones desde Coursera para apoyar en este proceso. Pero sí, o sea, hay ciertos elementos, como han mencionado los demás, que requieren mucho más trabajo. No hemos podido, o sea, no vamos desde Coursera poder solucionar, por ejemplo, el acceso a datos, ¿no? Que se requiere para hacer, por ejemplo, el aprendizaje por móvil, a pesar de que tenemos esa posibilidad de aprender a través del celular, ¿no? Del teléfono móvil. Sí. Pero sí, hay muchas así barreras también por todavía trabajar en sociedad, en partnership, ¿no? Con diferentes, con los gobiernos, con las universidades, pero en eso estamos también. Sí. O sea, el acceso a Internet, a datos, sigue siendo un problema generalizado en Latinoamérica, ¿no? Sí. Yo diría que sí. Sí, claro, me pregunto por Noemí, o sea, lleváis ya varios años haciendo lo que hacéis. ¿Cómo habéis arreglado ese problema de los datos, del acceso?
Bueno, realmente nosotros tomamos la decisión como empresa y como proyecto de solucionar esto para los colegios. Entonces, cada vez que un colegio nos dice que sí quiere trabajar de la mano con nosotros y hacemos la alianza, nosotros nos encargamos de toda la conectividad para que la experiencia del usuario sea perfecta, que eso es lo que nosotros buscamos, que la experiencia de los alumnos al final del día en su proceso pues sea la mejor posible. Ahora bien, ahora con el tema híbrido, la verdad es que nos hemos dado cuenta que también si bien hay un gran retraso en Latinoamérica en la conectividad, sí se han hecho esfuerzos desde las casas y sobre todo desde las instituciones educativas para tener mejor conectividad y un mejor acceso. Esto va avanzando lento, sería mucho mejor que viniese el apoyo fuerte por parte de los gobiernos, pero bueno, pero va avanzando. Lo que a mí sí me gustaría comentar es que el modelo híbrido es un modelo que yo sí considero que se va a quedar todavía por un buen tiempo. En el caso de nosotros, que son mucho más pequeños los alumnos, el regreso al colegio es muy importante porque la parte de la socialización y tal cual como habló el profesor Alfonso, la innovación social, o sea, a mí me parece que se cultiva todo lo que es las competencias de convivencia social, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, la aceptación, la tolerancia, el respeto y la convivencia armónica. Todo esto se cultiva desde que estoy en el colegio y tengo la oportunidad de estar conviviendo con otros y de ir generando estas interacciones sanas. Y entonces es muy importante. Sin embargo, también estamos conscientes de que hay alumnos que se van a quedar en casa porque sus padres de familia así lo requieren, porque así lo consideran o simplemente por alguna situación de vulnerabilidad ante la pandemia, ¿no? Y lo que siga. De tal suerte que hemos creado todos estos procesos de innovación tecnológica precisamente para poder acompañar y coadyuvar a los alumnos y sobre todo, y algo que me parece que es muy importante, en el que ellos puedan seguir siendo partícipes de las actividades y la colaboración independientemente del lugar en el que ellos se encuentren. Y creo que ahí es donde tenemos un reto muy importante los formadores, porque muchas veces se pueden percibir los alumnos por el hecho de estar en un lugar físico diferente, se pueden sentir aislados y de nosotros depende el garantizar que ellos sientan que tienen una voz, que pertenecen a la tribu, que aportan a esa tribu, que son escuchados y que además tiene un propósito todo lo que están ellos aprendiendo. En el caso de México, ¿cuánto tiempo han pasado los estudiantes más jóvenes en casa? O sea, Seguimos cerrados. Seguimos ¿Perdón? cerrados. ¿Seguís encerrados? Ajá. Sí, seguimos cerrados. El gobierno no ha autorizado el regreso. Parece mentira, pero han abierto cines, teatros, centros comerciales, restaurantes, pero los colegios siguen cerrados. Nosotros solamente tenemos 2 colegios que están en el estado de Coahuila, en que les dieron una autorización por parte del gobierno de manera muy puntual, que ha aprobado el modelo híbrido, pero la mayoría, todos los estados, seguimos cerrados y los chicos siguen en casa. Entonces ya llevan prácticamente ciclo escolar y medio fuera y no vamos a regresar antes de que concluya entonces nos vamos hasta agosto. Y aún así estén en veremos si regresan o no, porque esto depende de los gobiernos de cada estado. Madre mía, eso, sí, aquí en Europa la mayoría de los países, el primer confinamiento, marzo, abril de 2020, pero bueno, luego, por ejemplo, España pues, ha mantenido a los niños en la escuela, sí, a pesar de las olas de la pandemia que ha habido. Acá no. Vaya, vale, entonces, lo de la preparación del personal de las universidades, o sea, en otros webinars de Times Higher Education he oído que hay personal de las universidades que ya está cansado de todo virtual, que quieren volver a lo que era el mundo anterior. Alfonso y José, por ese orden si quieren. Los trabajadores de sus universidades, que son... O sea, Alfonso, perdón. ¿Qué es lo que siente usted? O sea, ¿quiere la gente volver a lo de antes? ¿Hay algunos que se resisten al cambio, que no se adaptan? Yo no diría que volver a lo de antes, pero sí volver al campus, que es distinto.
Entonces, el tener la posibilidad de compartir con sus colegas en el campus universitario es importante para los profesores, para los administrativos de la universidad, para los estudiantes. Pero hay una conciencia también ya desarrollada en estos 15 meses, es tal vez un saldo pedagógico generalizado, de que la virtualidad hay que utilizarla mucho más. Tal vez por esa razón, cuando empezamos a explorar la posibilidad de un convenio mucho más directo con Coursera, para involucrar los cursos que se ofrecen en su plataforma como parte natural de los cursos que ofrece la universidad, pues hubo una aceptación generalizada por parte de profesores e incluso por parte de los estudiantes. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante este semestre que ya pasó. Y muy seguramente a partir de los siguientes semestres esto va a ocurrir. Por lo tanto, yo no siento que haya resistencia a un cambio en lo que tiene que ver con innovación tecnológica en lo pedagógico. Es fundamental, como se dijo hace un rato, que se entienda que la formación remota es muy distinta a la formación virtual. La formación remota es simplemente poner en un dispositivo de transmisión lo que tradicionalmente se hace. En el extremo es como si el profesor conectara una cámara, comprase un tablero, lo pone en su casa y la cámara apunta al tablero y él dicta la clase como si estuviera presencialmente. Esa sería una formación remota al extremo. Pero una formación virtual requiere repensar, rediseñar el curso completo, identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje fundamentales, qué es lo que se espera que sea el aprendizaje perdurable de los estudiantes, cuáles son las competencias que se quiere desarrollar. Y una vez que uno tiene eso claro para el curso virtual, pues tiene que definir, dependiendo de las plataformas y las herramientas, cuáles son las actividades y la manera de evaluación que desarrolla a lo largo del curso virtual. Y eso requiere una formación, que es lo que estamos haciendo ahora en más detalle con los profesores. Es un programa de formación interno dirigido a los profesores para que aprendan a rediseñar en detalle aquellos cursos que ellos consideran que es importante rediseñar. La meta nuestra como universidad es que el 25% de los cursos que toma un estudiante, o sea, la cuarta parte, van a tener un componente virtual importante. ¿Usted ahora mismo que está en su casa o en su despacho del campus? Yo estoy en mi casa en este momento. ¿Están todos en sus casas, por cierto? Solo por saber, sí. Como le decía, Ibagué está en la alerta roja desde hace 2 semanas. Estamos completamente confinados. Sí. Les podría preguntar a todos por la gestión de la pandemia de sus respectivos gobiernos, pero no lo voy a hacer, porque me imagino la respuesta y podríamos no terminar nunca. Siguiendo con usted, Alfonso, y luego paso a José. O sea, nos contaba la experiencia esta de los estudiantes que en las municipalidades y demás. En cuanto a herramientas, a programas, a softwares, ¿cuál ha sido la best practice de los últimos 15 meses? Digamos que como herramientas típicas en universidades, el MSI es clave. Es de qué manera se hace la relación entre los recursos que usa un profesor y los estudiantes. En el caso nuestro, nosotros utilizamos Moodle y es el que vamos a seguir utilizando. Pero lo otro es cuál es la plataforma que yo utilizo para hacer la entrega del curso, o sea, mi interacción directa con estudiantes. Y la universidad la abrió a diferentes plataformas. Entonces, el profesor utiliza la que le quede más conveniente. Puede ser Meet, por ejemplo, o puede ser Zoom, cualquiera de las dos. Yo creo que eso es importante, que haya esa flexibilidad desde la perspectiva del docente, que escoja el medio que utilice para interactuar con los estudiantes, al que más se sienta a gusto. Pues lo siguiente es la conexión con recursos pedagógicos que existen en Internet. Esa es la tercera plataforma importante. Esa creo que es fundamental hoy en día, porque en Internet existen cientos de miles de recursos pedagógicos, desde software muy cortico de simulaciones hasta cursos completos como lo que le ofrece Coursera en su plataforma. Entonces, saber identificar cuáles son esos recursos pedagógicos ideales para un curso en particular se vuelve una tarea crítica y aparece un rol que es fundamental hoy en día que no existía en las universidades, que es el rol del curador pedagógico o del curador de recursos pedagógicos.
Es un servicio que de hecho ofrece Coursera, pero ese, a mi juicio, es un rol que se va a instaurar en las universidades. Es aquellas personas que permanentemente están mirando en Internet y encontrando recursos pedagógicos que son de alta calidad, probablemente gratuitos incluso, y que le sirven a un profesor particular para fortalecer una asignatura. En el fondo, más adelante, ese papel lo va a asumir directamente el profesor. O sea, que un profesor del futuro es un profesor que no solo conoce de su tema, sabe de pedagogía, sino además es curador. O sea, es capaz de identificar en Internet los recursos que necesita para complementar el curso. Esos son el tipo de plataformas y habilidades que creo que van a irse desarrollando a futuro en esta nueva forma de ver la formación. Muy interesante. ¿Estáis de acuerdo, Noemí y José? Noemí primero. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo te diría que eso es precisamente lo que hace Notion. O sea, eso es lo que nosotros hacemos de cara a los colegios. Hacemos este proceso no solo de curaduría, sino también de integración y de creación de los recursos digitales que van a facilitar que los docentes puedan tener estas dinámicas distintas. Y algo en lo que yo quisiera reforzar muchísimo es que hablar de innovación tecnológica, y coincido totalmente con el profesor Alfonso, no significa tener la capacidad de conectarme a una videoconferencia y que los chicos sigan haciendo lo mismo que hacían antes. La innovación educativa pasa por utilizar la tecnología de manera eficiente a favor del aprendizaje, y que como yo aprenda sea mejor, o sea, es decir, como nuestros alumnos aprendan sea mucho mejor, pero además que yo tenga la capacidad de poder seguir ese progreso que los chicos tienen, poder personalizar y poder diferenciar, porque cuando tú utilizas la data que te dan las interacciones que los alumnos van viviendo, esto te permite que tú lleves un acompañamiento mucho más puntual y les facilites la vida a todos los miembros de la comunidad educativa. Y además de todo, que realmente ellos tengan la capacidad de reenfocar los esfuerzos para que este aprendizaje tenga un propósito y tenga un sentido. Nosotros hacemos de verdad un llamado todo el tiempo a las instituciones educativas de todos los niveles para que nos volvamos humanamente digitales, porque hoy la tecnología que tenemos y que nosotros vemos como tecnología, todas estas novedades, pues en su momento el papel lo fue, o sea, y fue una tecnología revolucionaria, y el día de mañana no sabemos si va a ser un holograma, simplemente nosotros lo vemos como tecnología porque es algo que se generó después de que nacimos, las otras cosas las damos por asumidas, pero lo que sí debe de suceder es una dinámica distinta en donde nosotros empecemos a desarrollar esas competencias de las que hablaba Nicole, en donde nos convirtamos en ciudadanos globales competentes y comprometidos desde que somos pequeñitos, y que todo lo que aprendemos no sea para contestar un examen o sacar una buena calificación, sino sea para tener un propósito de servicio, un propósito de tener una mejor humanidad, una mejor comunidad, ¿no? Entonces, ahí es donde está la magia de cómo utilizamos todos estos elementos a favor de tener mejores personas. Suena muy utópico. Suena no, es real, sucede. Se puede. O sea, sí. José, ¿cómo va a ser el profesor del futuro? ¿Va a ser un curador? ¿Va a ser un profesor? Mira, nosotros tenemos una visión diferente, ¿no? Y me parece que esa es parte de lo rico de este asunto. Primero, la pandemia nos vino a traer que hay muchos modelos de educación y todo depende del público al que vas, ¿sí? Pensar que la educación nada más es presencial, pues es tan absurdo como pensar que nada más puede ser digital o puede ser híbrida. Dependiendo del público al que te dirijas, es lo que necesita, ¿sí? Nosotros nos dirigimos a un público que son estudiantes, muchachos que no pueden asistir al campus, adultos que necesitan terminar una carrera o una maestría, y lo que nos está pasando de manera espectacular ahorita, que es toda la gente que necesita reconvertirse, ¿sí? Y pues ahí está el ejemplo de Coursera, tiene 75 millones de alumnos en línea, o sea, no estamos hablando de cosas que no sucedan, hoy está aquí. Entonces digamos que hay varios públicos y a esos públicos hay que servirlos de manera diferente, ¿sí? Nosotros vamos mucho más a este público que es el que no puede asistir al campus, y yo entiendo perfectamente la educación híbrida, me encanta, ¿sí? Me parece que ya la educación presencial por sí sola, sin la parte tecnológica y sin la parte digital, me parece absurdo,
parece no, totalmente no, inconveniente para todo el mundo, los muchos están acostumbrados a través de la plataforma y me encanta la educación híbrida, pero hay otro grupo de gentes, como los que atiende la mayoría de Coursera, que pues simple y sencillamente no requieren ir al campus porque sus necesidades son diferentes, o por edad, o por reconversión, o por una serie de cosas. Entonces, para empezar, en Latinoamérica tenemos un enorme retraso en la parte digital, ¿sí? Somos bastante analfabetas digitales desde el punto de vista formal. Entonces, ahí hay una gran labor que tenemos que hacer los educadores de alfabetizar, ¿sí?, a nuestros estudiantes hacia el mundo digital, que tengan habilidades digitales formales, ¿sí? No nomás que estén en el WhatsApp y en el Facebook. Entonces, digamos que nosotros lo vemos desde esta perspectiva. Hay muchos mercados, hay muchas necesidades y esto lo vino a destapar la pandemia. Entonces, lo que necesitamos es unirnos para poder hacerlo y hacer alianzas como las que estamos haciendo. Ahora, déjame ver cómo hemos resuelto nosotros la parte de la deserción, ¿sí? Y tiene que ver más que los maestros, sino con la experiencia que nosotros tenemos. Nuestros maestros son virtuales desde que nacieron porque así se les requirió. Pero nosotros la deserción en la parte virtual la hemos resuelto por un par de cosas que entendemos perfectamente en Latinoamérica. No somos autodidactas, ¿sí? Entonces, nuestra educación no es autodidacta. Nuestra educación tiene principio y tiene final y tiene acompañamiento en el 100% de los casos. ¿Sí? Mi alumno no empieza cuando quiere y termina cuando quiere, ¿sí? Nosotros también tenemos un modelo donde damos una clase por vez. Una sola materia. Llevan una materia 5 semanas y luego se trasladan a la siguiente materia y luego se trasladan a la siguiente materia. En Internet es muy fácil perderte, ¿sí? Y distraerte. Entonces, si les pongo 5 o 6 materias, créeme, es una locura tratar de darle a un alumno 5 o 6 materias por medios digitales, por más bien que esté el diseño instruccional, por más herramientas que tengas de interacción, por más lo que te... Entonces, decidimos llevar una sola materia por vez, que nos ha dado unos resultados, la verdad, muy buenos, porque eso, más que tiene principio y final, más que mis alumnos están acompañados al 100% por un maestro, que no atiende más de 30 alumnos por grupo, nos ha dado una deserción igual a la deserción presencial, que para medios virtuales, la verdad, es poco común. Sí, ahora. Sí. Es que nos quedan 13 minutos, hay 3 preguntas de la audiencia. Le quiero recordar a la audiencia, tenemos más de 100 participantes que pueden hacer sus preguntas. Antes de las preguntas de los participantes de la audiencia, a los 4 les quiero preguntar, ¿será esta pandemia la oportunidad para que los gobiernos en Latinoamérica presten más atención a la educación superior más igualitaria, más dinero para las universidades, o la lacra de la desigualdad de Latinoamérica no tiene visos de desaparecer? Porque los que pueden permitirse lo estudian, los que no? Como ciudadanos latinoamericanos, ¿cómo lo ven? Empezamos por José, que ya está en primer plano. La verdad es que yo no le apuesto ahí. Yo le apuesto lo que podamos hacer entre nosotros, las universidades, entre los individuos, en este tipo de asociaciones, por ejemplo, como la de Coursera. A nosotros nos vino a resolver muchísimos problemas, ¿no? En muchas índoles, de muchas áreas, sí, para poder avanzar y poder dar una educación de calidad a un precio conveniente. Yo no le apuestaría a las autoridades porque ellos están preocupados por sus propios, ¿no?, vicisitudes, y si los espero, nunca voy a llegar. Shocks como una pandemia a veces traen cambios para mejor. ¿Cree que no va a ser el caso de Latinoamérica? Yo no le apostaría a las autoridades, yo le apuesto a las instituciones. ¿Alguna opinión más optimista de Nicole, por ejemplo? Bueno. Sí, Nicole, adelante. No, yo diría que hay la oportunidad, hay conciencia, al menos entre los gobiernos. Yo vengo de 10 años de trabajar en desarrollo internacional, y yo, antes de irme de ahí de Coursera, yo vi que había conciencia de esta, digamos, en particular la brecha digital. Ahí veo oportunidad. Nosotros como Coursera estamos tratando de trabajar no solo con las universidades, sino también con los gobiernos en este reto. Pero sí, hay el riesgo de que si no lo atacamos, o sea, de verdad, se va a ir creciendo esta brecha. Y, por ejemplo, la oportunidad de estudiar o de tener oportunidades de aprendizajes digitales, virtuales, híbridos, es parte de cerrar esa brecha digital, ¿no? Y esa brecha de equidad.
que hay en la región. Entonces, nosotros estamos apostando por eso, vemos conciencia, hay ciertas acciones, yo no puedo hablar por parte de los gobiernos de Latinoamérica, pero ahí en esa dirección vamos y estoy muy contenta de estar trabajando con este grupo en particular en este reto. Yo soy optimista. Me alegro. Rápidamente, Noemí y Alfonso, ¿qué opinan? Noemí. Yo diría nada más, ojalá que los gobiernos hagan algo y bueno, estaremos esperándolo. También soy optimista, sin embargo, coincido en que son muy importantes las alianzas y las estrategias que hagamos entre las diferentes organizaciones e instituciones. Nosotros de verdad hemos trabajado muy de la mano con empresas de infraestructura tecnológica, de conexión de datos, con Coursera, con empresas que proveen contenido espectacular. Entonces yo creo, cada vez nos estamos sumando más, buscando soluciones, no solamente para las zonas urbanas o privilegiadas, sino también para las zonas rurales, en donde, por ejemplo, nosotros trabajamos en la mitad de la sierra en Oaxaca, que es un poblado alejado con una comunidad zapoteca, teniendo resultados espectaculares. Por eso no es utopía, sí se puede. Cuando se suman las voluntades, de verdad que se puede. Entonces yo te diría que esa es una muy buena estrategia de momento. Gracias. Alfonso. En el caso de Colombia, lo que sí se ha notado es una política de Estado, no de gobiernos, de crear una infraestructura de tecnología que llegue a casi todo el país. Y desde hace unos 15 años ya, esa política se ha traducido gobierno a gobierno, con inversiones que hoy en día nos llevan a tener un 70% de la población colombiana conectada directamente. Hay problemas todavía de conexión en el sector rural, pero lo que eso muestra es una política que pasa de gobierno al gobierno. Este gobierno, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, lanzó el año pasado un programa de formación de 100.000 jóvenes en habilidades de programación digital. Y toda la formación es virtual, completamente virtual. Son 100.000 jóvenes. Y a nivel regional está pasando lo mismo. Entonces yo sí creo que esta pandemia reforzó esa idea de hacer inversiones en tecnología y en acceso digital al mayor número de gente en Colombia. Eso creo que es imparable ya, por lo menos en el caso colombiano. Gracias a todos por mantenerlo cortito. Vamos a las preguntas de la audiencia porque son muy interesantes. Catherine Salvador, desde Ecuador. En base a su experiencia, ¿qué porcentaje de estudiantes universitarios y padres de familia prefieren continuar con modalidad virtual sincrónica? ¿Quién? El primero que le apetezca responder. Si quieres yo respondo. Sí, por favor. En el caso de la Universidad de Baguette, pues nuestra universidad era netamente presencial y ya nos movimos a una universidad híbrida, que es esta combinación entre lo virtual y lo presencial. Esto es algo que ha sido aceptado tanto para profesores como por estudiantes y por los padres de familia. La idea, como dije hace un momento, como reto, es que el 25% de la totalidad de cursos sean con un componente virtual importante. Pero aquí lo que vamos a hacer en la estrategia que estamos siguiendo es que en los primeros años el énfasis va a ser presencial, en los últimos años va a ser virtual. Esa es básicamente la estrategia. Gracias. Voy a ir un poco deprisa porque nos quedan 7 minutos. Miguel Ruiz pregunta, en los últimos 15 meses, encuestas que se hayan hecho en los estudiantes, quisiera conocer los comentarios que tienen ustedes sobre los resultados, sobre las opiniones de antes durante este último año y medio en relación con los procesos, lo que había antes, los procesos previos. ¿Consideran que el aprendizaje ha sido igual, mejor o peor, o diferente? ¿Ha sido homogéneo en todos los estudiantes, disciplinas y niveles? No sé si... José, Nicole. Mira, hay una gran transformación en todos nosotros, ¿no? A partir de la pandemia. Y yo creo que es un momento de irnos adaptando e ir consiguiendo las mejores herramientas. Para mí es difícil darte una diferencia entre lo que hacemos antes y lo que hacemos hoy, porque pues, nosotros nacimos y somos 100% ¿no? digitales, pero me parece que hay un gran avance desde el punto de vista del reconocimiento de la digitalización en nuestras vidas,
importancia que tienen y que es un proceso que no va para atrás, sino que va para enfrente. El que no entienda que esto es, es un proceso hacia una nueva manera de vivir, convivir, estudiar, comprar, vender, ¿sí? Y relacionarnos, se me hace que se quedó atrás. Entonces, a mí me parece que hay una gran experiencia por todos nosotros que tenemos que adquirir, tenemos que ver y tenemos que, que desarrollar hacia enfrente. Relacionado con eso, una pregunta es, ¿ven posible y viable la utilización de inteligencia artificial para el uso de los datos y así crear modelos que mejoren el proceso de aprendizaje? Yo de hecho ya lo estoy haciendo. Ajá. Nosotros ya lo estamos haciendo. Nicole, ¿qué estáis viendo en Coursera? Sí, en Coursera, por ejemplo, hemos desarrollado unas soluciones que se llaman skill sets o sets de habilidades, por ejemplo. Y lo que la solución de inteligencia artificial hace es, en vez de pensar en terminar un curso, estamos repensando la educación o ciertas formas de educación, ¿no? En términos de qué habilidades está uno desarrollando, ¿no? Entonces, a la medida que uno vaya tomando los cursos de Coursera, pero más bien las evaluaciones, ¿no? Porque son realmente las evaluaciones que te dicen si una persona ha desarrollado una habilidad o no, si tiene el conocimiento o no, va recomendando diferentes tipos de contenido para que esa persona pueda trazar una ruta un poco más eficiente hacia una proficiencia en cierta habilidad o un set de habilidades, ¿no? Entonces, esa es una nueva solución que tenemos que está por detrás, es un sistema de recomendaciones de inteligencia artificial. Entonces, creemos que eso puede ayudar, por ejemplo, a decir si quiero ser, por ejemplo, no sé, un científico de datos, data scientist, cuáles son las habilidades que necesito y cuál es la manera más eficiente, más efectiva de llegar a tener esas habilidades. Entonces, en vez de pensar en tengo que completar un curso, y eso es métrica, ¿no? Que completé el curso, tengo el certificado, que realmente el AI ayuda a trazar ese camino y decir, esta persona tiene las habilidades y aquí están el siguiente set de contenidos que te llevan al siguiente nivel. Esa es una manera en que lo estamos utilizando. Quédate conmigo, Nicole. Sí, no. No, simplemente quería complementar que si tú utilizas la inteligencia artificial un paso más, también, y es la manera en que nosotros lo hacemos, es que puedes identificar las lagunas en el desarrollo de esas habilidades y lo puedes hacer desde que los chicos son muy pequeños. Esto es algo que es complejo, que lo puede hacer un docente en el día a día. Sin embargo, usando la Machine Learning y apoyados también de la parte de gamification, tú puedes hacer que identificar esas lagunas e ir trabajando con ellas, con los alumnos y poder hacer este proceso de personalización que nosotros hablábamos y de diferenciación, ¿no? Una pregunta que es recurrente en estos tiempos. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden ofrecer a aquellas carreras o asignaturas que requieren competencias altamente técnicas, prácticas o experimentales? Esta pregunta es de Catherine Salvador también. Por ejemplo, las que se desarrollan en un laboratorio. Química, física, áreas de salud, medicina, enfermería. ¿Esas carreras van a cambiar mucho en el futuro o es que realmente no tienen espacio para cambiar tanto? Nicole, Yo sí creo que tienen espacio para cambiar. Voy a hablar de ciertas soluciones que están un poco fuera de lo que está haciendo Coursera en este momento, pero por ejemplo en la salud antes estaba investigando y hay ciertos experimentos en cómo utilizar ¿cómo se llama esto en español? AR y VR. Realidad aumentada y realidad virtual. Eso, realidad virtual. Perdón, se me van a veces las palabras en español. Pero la realidad virtual, de una manera de simular ciertas experiencias que son difíciles de simular, ¿no? Cómo uno entra a la sala de emergencia por primera vez y tiene que responder, ¿no? Con las habilidades blandas y manejar esa situación. Hay maneras en que estas carreras creo que también van a ir cambiando con el tiempo y con las diferentes tecnologías que van saliendo. Yo creo que ninguna, aunque sí por el momento hay muchas carreras que sí todavía requieren ese espacio presencial, ese espacio en el laboratorio. Nosotros hemos también visto y hemos desarrollado soluciones para apoyar
en traer la educación aplicada, hands-on o basada en proyectos también a través de la virtualidad. Entonces, creo que sí, hay espacio para cambio en todas las carreras. No todos van a cambiar al mismo ritmo de la misma manera, pero sí. Gracias. Fernando Quiroga preguntaba si habrá una grabación de este webinar. La respuesta es que sí. Fabio Suárez pregunta, ¿es mayor la deserción en la educación virtual o presencial? Tal vez esta pregunta para Alfonso, que sabe los dos modelos. Pues los datos en el caso de Colombia tengo claros en la educación presencial. La educación presencial, la deserción es cerca del 47% en el caso colombiano, que es altísima. No tengo datos de deserción de educación virtual, tal vez José los tenga mucho mejor que yo. Sí, mira, la educación virtual tradicionalmente tiene deserciones altísimas, ¿sí? Y esto tiene que ver con una mala aplicación o un mal entendimiento de lo que es la educación virtual. La educación virtual tiene que tener un ecosistema de pedagogía, de diseño instruccional y de plataformas y de modelo educativo que te permita poder mantener ahora sí que al alumno sentado, atento, pendiente, entretenido. Sí, es un ecosistema complejo el que tienes que poder articular para que esto suceda. Cuando agarras y subes los extensibles anteriores de tu profesor a Moodle y cambias el salón de la parte presencial a Zoom, sin lugar a duda hay una deserción horrible porque hay una enorme frustración, porque el modelo educativo no está aplicado de la manera adecuada para los medios digitales. Los medios digitales necesitan un modelo educativo, pedagógico, herramientas y un ecosistema de plataformas que te permitan, sí, transportar la educación de manera adecuada. Es un modelo complejo, en realidad. Me encanta lo que hacen en Coursera, se parece mucho a lo que hacemos desde el punto de vista pedagógico, me parece que lo hacen extraordinariamente bien, por eso hemos decidido incorporarnos con ellos, pero sí, y nosotros lo hemos podido abatir por parte de las razones que te decimos. Tenemos una clase sincrónica, hemos hecho muchas labores, pero yo conozco universidades que tienen hasta el 80% de deserción. Lo cual, pues, es terrible. Imagínate que tienes que traer 80% de alumnos cada año, adicional, ¿no? Porque se te fueron. Hay una gran crisis en esa parte, pero me parece que es sustancialmente porque no están haciendo las cosas de manera adecuada para medios digitales. Ya no tenemos de más, pero la última pregunta que voy a hacerles es de Claudia Ivonne Amaya Lamas y me parece importante. ¿Tienen datos ya alguno de ustedes sobre los efectos que la pandemia ha tenido en la salud mental de los estudiantes y el aislamiento de los últimos 15 meses? Alfonso. En el caso colombiano, nuevamente, el DANE, que es la entidad gubernamental de las estadísticas, ha hecho ya 2 mediciones al respecto. En diciembre del año pasado, lo que encontró es que el impacto en salud mental de la población en Colombia más alto lo tienen los jóvenes, adolescentes, entre los 14 y los 17 años. Ahí ha estado el impacto más grande. Y eso es lo que ha llevado a que la mayoría de universidades, nosotros en particular, le dediquemos muchos recursos a tener un grupo de profesionales dedicados 24 horas al día, toda la semana, a conversar con estos jóvenes. Muchísimas gracias a los 4. Ha sido fascinante hablar con todos ustedes sobre lo que están haciendo. Van a tener muchísimo trabajo en los años venideros, me da a mí. Y perdón a la audiencia que ha enviado preguntas si no las hemos podido preguntar. Muchísimas gracias y cuídense mucho.